recorrido por política fiscal, ¿sí? Después vamos a pasar a política monetaria, que por ahí a ustedes les interesa más por el tema de los dólares y todas esas cosas que están ahí dando vueltas. Vamos a, ¿cómo se llama? Ahí está. Esto de tener en cuenta el punto de relación con vamos a decir, con la política fiscal, ¿sí? Nosotros habíamos recorrido la política fiscal y vimos, por ejemplo, que se encargaba no solo de los gastos, sino también de los ingresos, sobre todo de los ingresos. Habíamos dicho que teníamos por objeto o tenía por objetivo tratar de hacer una distribución equitativa del ingreso o llevar adelante diferentes políticas vinculadas a la mejora de algunos aspectos sociales, ¿sí? Y también habíamos visto algunos tipos de impuestos, ¿sí? Cuando hablamos de impuestos, ustedes habíamos visto los impuestos directos e indirectos, habíamos hablado de donaciones, ¿sí? Hoy vamos a hablar un poquito más de lo que sería las, vamos a decir, tasas y contribuciones especiales, pero específicamente ustedes me habían preguntado sobre el tema de los impuestos que pagan los tenistas, ¿sí? En relación a ese punto, lo que había pasado, ¿sí? Es que usted me preguntaba si era una donación, si era una contribución especial, si era un impuesto, ¿sí? Si mal no recuerdo, creo que yo les había dicho que era un impuesto directo, ¿sí? ¿Por qué? Primera cuestión, cuando hablamos de impuestos, ¿sí? Cuando en cualquier país o específicamente en Argentina se habla de un impuesto, lo que se tiene en cuenta para el pago de un impuesto es la residencia de la persona en el país, ¿sí? Si una persona se encuentra residiendo en el país, aunque tenga domicilio, ¿sí? En otro país, por más de 6 meses, está sujeto al pago de los impuestos que estén dentro de ese país. ¿Qué quiere decir? Yo tengo domicilio en Argentina, ¿sí? Pero me voy a vivir a España durante 6 meses, ¿sí? Aunque tenga la residencia en Argentina, o que tenga el domicilio en Argentina, lo que va a hacer es el pago de los impuestos en Argentina, ¿sí? En este caso va a ser un impuesto de carácter directo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está grabando directamente a la persona, ¿sí? No es que todas las personas van a pagar ese impuesto, sino, por ejemplo, este impuesto lo pagan específicamente, como decíamos, el caso del tenista, ¿sí? Entonces, en ese caso sería un impuesto directo. Entonces, dentro de la categoría de los impuestos, lo caracterizamos como impuesto directo. ¿Por qué no es una contribución especial, o no es una tasa, o no es un impuesto indirecto? Porque en el caso de las contribuciones especiales, ahora lo vamos a ver, está más vinculado al cobro de aquellos, vamos a decir, gravámenes vinculados a, por ejemplo, el ABL, ¿sí? El alumbrado barrio de limpieza, la red Curacal, ¿sí? Esas cuestiones. En relación a los impuestos indirectos, tampoco, porque no es que todas las personas de la población pagan ese impuesto, ¿sí? Y en relación a una donación tampoco, ¿sí? Porque como les contaba yo, sería algo que la persona dona al Estado, y acá no está haciendo ninguna donación, le están haciendo pagar un impuesto, ¿sí? Entonces, en esa categoría, considerando el principio que tiene que ver con la residencia en el país y demás, y considerando que lo paga específicamente esta persona y no toda la población, es un impuesto directo, ¿sí? Así que respondiendo a la pregunta del tenista que me hacía la semana anterior. Bien, esperen que vamos a buscar el Power. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Sé que la semana pasada estuvieron ahí a full con el chat, tienen el chat activo también para hacer preguntas, ¿sí? Creo que habíamos llegado a la diferenciación, ¿no? Entre impuestos directos e indirectos. Me parece que hasta ahí habíamos llegado. La diferencia entre un impuesto directo y un indirecto, ahí salió lo del tenista, después vinieron todas las preguntas.
Creo que hasta ahí habíamos llegado, si no vamos a repasar los últimos diapositivas. Bien, el PDF que yo le subí y el Power, después me di cuenta que les había subido el Power y no el PDF, le subí las dos cosas, tiene un montón de diapositivas. Nosotros no vamos a ver todas las diapositivas, ahora les voy a contar hasta cuál vamos a llegar. Nosotros seguramente lleguemos hasta el tema de deuda, ¿sí? Lo demás son datos estadísticos o demás que yo fui agregando y fui poniendo para reflejar cuestiones más bien macroeconómicas y que son muy avanzadas, entonces hay cosas que no las vamos a ver, ¿sí? Es un PDF mío, digamos, que yo lo tengo yo para repasar, pero bueno, hay cosas que son muy, muy avanzadas que obviamente no llegamos a ver, ¿no? Así que no todas las diapositivas vamos a trabajar. Bien, les comparto la pantalla. Esperen que está cargando. Ahí está. Bien, habíamos visto, ¿sí? Si van teniendo alguna duda me van frenando la explicación y vamos viendo. Creo que habíamos llegado hasta acá, si no mal no recuerdo. Habíamos dicho que el Estado sí iba a poder obtener recursos tributarios y no tributarios. Tributarios como impuestos directos e indirectos y no tributarios como tasas y contribuciones especiales, ¿sí? Otros eran las donaciones y multas, emisión de bonos y contratación de empréstitos. Creo que acá les había aclarado que empréstitos tenían que ver más que nada con contratar un préstamo, ¿sí? Cuando hablamos de empréstito, hablamos de préstamo, ¿sí? Como les había mencionado, ¿sí? Después vamos a hablar de política de deuda y un poquito de la historia de la deuda externa y demás. Uno de los primeros empréstitos que obtiene Argentina es el empréstito de Baring Brothers, ¿sí? En donde se buscaba algún tipo de financiación y demás que yo después les voy a contar, y es uno de los primeros préstamos que se obtienen en el país, ¿sí? En ese momento no se llamaba el préstamo X, ¿sí? Se llamaba empréstitos, ¿sí? Que hace referencia a préstamos. Después vamos a hablar específicamente de deuda. La historia de la deuda externa y de las deudas en Argentina es inmensamente grande, gigante, de toda la historia de la deuda externa, no la vamos a ver. Si ustedes quieren recorrer la historia de la deuda externa, tienen una opción que es el Museo de la Deuda Externa. Si nosotros supuestamente íbamos a ir este año, está difícil porque obviamente estamos en la pandemia, pero bueno, tienen ahí una opción de hacer algún recorrido. Quizás les busque algún videíto, vamos a decir, cortito, porque la historia de la deuda externa en Argentina es larga, ¿sí? Bien, me pongo a hablar específicamente de deuda. Habíamos dicho entonces recursos públicos, tributarios y no tributarios, y otros recursos como donaciones, multas, emisión de bonos y contratación de empréstitos. Formas en donde el Estado puede acceder a algún tipo de ingreso para poder solventar sus gastos. En relación a los impuestos directos, creo que hasta acá habíamos llegado, pero lo vamos a aclarar otra vez, coincidía el sujeto de hecho y el sujeto de derecho. Es decir, coincidía la persona que estaba generando el hecho, por ejemplo en el caso del impuesto a las ganancias, con quien debía abonar, ¿sí? En relación a... tengo un micrófono prendido, no sé de quién es. A ver, más ruidito. Creo que ahí está. Bien, en relación a esta cuestión, ¿sí? De que individualizaba, o vamos a decir, el sujeto de hecho y el de derecho era el mismo, ¿sí? En el impuesto indirecto era diferente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En claras palabras, en simples palabras, que en el sujeto, en el impuesto directo se individualizaba la persona y en el indirecto no, ¿sí? O sea, todas las personas pagábamos el mismo impuesto, por ejemplo, el caso del IVA. En el caso del impuesto directo está obligado al pago que es el que generó el hecho, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las ganancias, y el obligado, en el caso del impuesto indirecto,
no es el que generó el hecho. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez volvemos a lo mismo, que las personas deben pagar ese impuesto no porque haya generado un hecho, sino porque todos pagan el impuesto, ¿sí? Graban riqueza de manifestaciones directas de la riqueza y la otra de manifestaciones indirectas, ¿sí? ¿Por qué manifestaciones directas? Porque no es lo mismo pagar, por ejemplo, un impuesto porque tengo, no sé, un edificio que me dedico a obtener renta, ¿sí? Que ir a pagar el IVA porque fui a comprar un paquete de galletitas. Entonces, por eso dice manifestación indirecta. Los dos me generan algún tipo de riqueza. Obviamente que el del impuesto directo es mucho mayor, ¿sí? Por eso pagamos un impuesto a las ganancias específicamente. Y en el caso del indirecto, también pagamos un impuesto, me está generando una mínima riqueza, por ejemplo, que es, vamos a decir, ir a comprarme, no sé, un celular y estoy pagando el IVA, ¿sí? Pero es mínima, ¿sí? Es indirecta. En Argentina, en el caso del impuesto directo, es atribución de las provincias la recaudación, ¿sí? Las provincias recaudan los impuestos directos y en el caso de los indirectos los recauda la nación, ¿sí? Eso es importante también porque ahora quizás lleguemos a ver coparticipación. En el caso de los impuestos directos son menos regresivos, ¿sí? Y en el caso de los directos son menos regresivos y de los directos son mucho más regresivos. Cuando hablamos de regresión, hablamos del impacto que pueden tener en el ingreso de las personas, ¿sí? ¿Por qué menos regresivo? Como usted me va a decir, profe, pero está pagando un impuesto a las ganancias, ¿cómo puede ser que sea menos regresivo? No, es menos regresivo por el impacto que genera, ¿sí? Una persona que tiene 50.000 propiedades para pagar el impuesto a las ganancias quizá es algo mínimo para esa cantidad de riqueza, ¿sí? Mientras que el IVA, por ejemplo, a una persona, como les contaba la otra vez, no es lo mismo pagar el IVA a una persona que gana 100.000 pesos por mes, ¿sí? Que una persona que gana 10 y sigue pagando el mismo importe y porcentaje de IVA, ¿sí? Entonces, por eso dice que es más regresivo el caso del impuesto indirecto. ¿Hasta ahí Una alguna pregunta, pregunta? profe. Sí. Sí, justo con este tema, porque si tomamos de ejemplo el impuesto a las ganancias, ¿no? Sí, Si el monto no se modifica, ¿no se vuelve más regresivo también? Porque los sueldos siguen aumentando, porque todo aumenta, menos el impuesto. Entonces la mayoría paga el impuesto cuando ni siquiera claro, debería. eso, bueno, eso es discutible y es lo que les decía yo la otra vez, como dice Lourdes, es discutible ¿por qué? Porque lo que no se modifica es la base imponible, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, dependiendo de lo que yo voy a tener que pagar, ¿sí? Va a corresponder a un porcentaje. Pero a partir de cuándo lo empiezo a pagar, es decir, la base imponible, ¿sí? Es lo que muchas veces no se modifica. Obviamente, por alguna razón no se modifica, porque si modificáramos esa base imponible o muchas veces no es modificada, las personas que pagarían el impuesto obviamente serían menos. ¿Sí? Muchas personas menos serían las que pagan el impuesto. Por eso muchas veces se discute esta cuestión de la modificación de la base imponible, porque obviamente el salario sigue aumentando y por ahí la base imponible es de aquellos que ganan en el año, no sé, 300.000 pesos al año, no tengo una base específica, después si quieren lo encontramos, buscamos la tablita del impuesto a las ganancias, vamos a suponer que gana 300.000 pesos al año y una persona hoy está ganando, por ejemplo, 40.000 pesos por mes. Es obvio que va a tener que pagar impuesto a las ganancias, ¿sí? Porque ahí lo que no hay es una modificación en la base imponible. Puede ser, sí, que se vea afectado el tema de si es regresivo o no, ¿sí? Pero acá el impacto, ¿sí? Sigue siendo indirecto porque el salario que gana esa persona y el impuesto que gana, ¿sí? Sigue siendo considerado dentro de lo que es el impuesto directo, ¿sí? Por eso sigue siendo en torno, vamos a decir, regresivo. Está justificada esta cuestión de que obviamente no se modifica la base imponible y podría tornarse a ser un tanto más regresivo que en otro caso, ¿sí? Bien. Así que bueno, es discutible esta cuestión de si es más regresivo o menos regresivo, también habría que analizarlo de la cuestión de la base imponible, ¿sí?
respondiendo ahí la pregunta de Lourdes. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Miren que se me fue la pantalla. Ahí estamos. Bien. Diferencia entonces entre una tasa y una contribución especial. Las contribuciones especiales, ¿sí? Ambos generan una contrapartida por parte del sector público. ¿Qué quiere decir? Que se paga el impuesto y se obtiene algo a cambio, en el caso de los dos. ¿Sí? Los dos obtienen o generan una contrapartida por parte del sector público. ¿Sí? El importe, en el caso de la tasa, que se debe pagar, no guarda relación con la prestación que se otorga. ¿Sí? Sí, es para todos en general. En el caso de la contribución especial, ¿sí? Sí guarda, tiene alguna relación directa con lo que se está recibiendo, el servicio que se está recibiendo, ¿sí? Entonces, en el caso de la tasa, no guarda una relación específica entre el servicio que se recibe y lo que se paga. En el caso de la contribución especial, sí, ¿sí? Por ejemplo, yo les puse acá la tasa de justicia, ¿sí? Son tasas. La tasa de catastro, ¿sí? La tasa de catastro es la que pagamos con relación al gas, ¿sí? Por ejemplo, esa es una tasa. No en sí mismo el servicio, sino una tasa específica por cuando se pone el medidor, ¿sí? En casa, nos cobran esa tasa, por ejemplo. En el caso de la contribución especial, yo les puse, por ejemplo, la red Culhuacán, ¿sí? El agua potable, el alumbrado público, acá entraría el ABL, ¿sí? Vamos a decir, en la contribución especial. Y pueden cobrarse en los 3 niveles. En el caso de la tasa, puede cobrarse por el gobierno nacional, provincial y municipal, ¿sí? En el caso de la contribución especial, es un prorrateo entre todos los beneficiarios. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos acá el partido de Berazategui, ¿sí? En cualquier momento, ¿sí? Dentro de vamos a decir, el partido de Berazategui, hay determinada cantidad de habitantes que acceden, por ejemplo, al servicio local. ¿Qué se hace? Un prorrateo, vamos a decir, un promedio entre todas las personas que acceden al servicio local y se paga esa contribución especial, ¿sí? Por eso dice que hay un prorrateo. En el caso de la tasa, ¿sí? No existe este prorrateo, sino que todos pagan vamos a decir, la misma porción o el mismo porcentaje, ¿sí? de la tasa. En el caso de la contribución especial, sí existe esta cuestión del prorrateo entre las diferentes personas que acceden al servicio, ¿sí? Bien, después tenemos también el tipo de política fiscal. Y acá hay vamos a decir, una relación entre qué es lo que está pasando con la política que se implementa y qué se busca. Si se acuerdan que nosotros hace un tiempo, hace unos diapositivas atrás, hablamos del tipo de gasto y dijimos, bueno, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Sí? Generar o por qué genero el gasto. Bien, lo mismo va a pasar con el tipo de política fiscal. Van a existir 2 tipos de políticas fiscales distintas, la expansiva y la contractiva, ¿sí? La expansiva lo que va a generar es aumento del gasto público, ¿sí? Va a aumentar el gasto público y va a bajar los impuestos, o debería bajar los impuestos, aumentar el gasto público y bajar los impuestos. Que aumente ese gasto público, ¿sí? Debería aumentar la producción, ¿sí? Pero también aumentar el gasto público puede generar aumento de precios, aumento de inflación. Cuando hablamos de aumento de precios, hablamos de aumento de inflación, ¿sí? Debería generar aumento de empleo, debería generar aumento de la renta disponible o del ingreso disponible, aumentar el consumo y aumentar la inversión. Se busca generar este aumento del gasto público para generar todas estas cuestiones. En el caso de la política contractiva, ¿sí? Lo que se hace es disminuir el gasto público, ¿sí? En ese caso, la disminución del gasto público aumenta algunos impuestos, disminuye la producción, disminuye los precios, disminuye
el empleo, disminuye la renta, disminuye el consumo, disminuye la inversión. Fíjense que lo primero que aparece en la política expansiva y en la política contractiva es el aumento o disminución del gasto público, ¿sí? Como dijimos hace un rato, cuando hablamos de gasto público estamos hablando de en qué gasta el Estado, ¿sí? En qué gasta o cómo lo gasta también, para qué gasta y demás el Estado los ingresos que posee. Y acá hay una cuestión, Profe, sí. no entiendo no entiendo por qué si disminuye el gasto público, por qué aumenta el impuesto. ¿A dónde está? En la contractiva, porque si disminuye el gasto público, ¿por qué aumentan los impuestos? A ver, vamos a pensarlo así. Pensemos primero en la expansiva, ¿sí? Dice, aumenta el gasto público, ¿sí? Baja los impuestos. Es una forma de, vamos a decir, equilibrar entre el gasto que se genera y los ingresos que se obtienen, ¿sí? El bajar los impuestos, por ejemplo, no pasa mucho en este país, vamos a decir la verdad. Generalmente los países en nuestro país, por eso decía, debería, ¿sí? Generar esto. En el caso de bajar los impuestos, ¿sí? Lo que se busca es que bajando los impuestos, ¿sí? Por ejemplo, aumente el consumo, ¿sí? En el caso de la política expansiva. En el caso de la contractiva, ¿sí? Disminuir el gasto público, quiero que entiendan esto, no quiere decir que vamos a dejar de gastar, ¿sí? Sino que se va a disminuir. Pero el Estado tiene que seguir obteniendo algún tipo de ingreso, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en el caso de la contractiva, como preguntaba Emiliano, va a aumentar los impuestos, ¿sí? Disminuye la cantidad del gasto, pero no es que deja, no vamos a cobrar más, ¿sí? Sino que disminuye el gasto público, pero aumenta los impuestos. ¿Por qué aumenta los impuestos y disminuye el gasto público? Porque obviamente siempre lo que va a buscar el Estado es que haya un superávit, vamos a decir, que exista mayor cantidad de ingresos sobre los gastos, ¿sí? Entonces decimos, bueno, queremos generar un superávit o una mayor cantidad de ingresos que de gastos, ¿sí? Genial, bajamos los gastos, pero aumentamos los impuestos. Entonces, por eso dice disminuye el gasto y aumenta el impuesto ahí en relación a la política contractiva. En el caso de la expansiva, ¿sí? Lo que se busca es aumentar el gasto público, ¿sí? Generamos mayor aumento del gasto público, pero fíjense, se supone para qué se aumentaría ese gasto público. Por ejemplo, dice, se aumenta el gasto público, debería aumentar la producción, es decir, que lo que ¿qué análisis podemos hacer? Podemos decir, está bien, está aumentando el gasto público, pero ¿para qué? Por ejemplo, podría decir, aumento el gasto público para aumentar la producción, ¿sí? Vamos a brindar más subsidios a las empresas, o a generar más empresas nacionales, o vamos a producir mayores puestos de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, a través de obra pública, entonces eso aumentaría la producción. En el caso de bajar los impuestos, en el caso de la política expansiva, también lo que va a buscar es un equilibrio, ¿sí? Porque si yo quiero que aumente la producción, ¿sí? Para que se genere más consumo, más inversión, ¿sí? Acá estoy mal que escribí inversión. Una N de más. Voy a tener que bajar los impuestos para que las personas, por ejemplo, puedan acceder más al consumo o tengan más renta disponible o tengan mayor acceso por ejemplo, a los bienes, ¿sí? Es como que trabaja, vamos a decir, en conjunto, el aumento y disminución con el aumento y la baja de los impuestos. Obviamente, ¿por qué? Porque todo Estado va a querer alcanzar un superávit en su política fiscal, es decir, va a querer alcanzar mayor cantidad de ingresos sobre los gastos que realiza. Ahí estamos un poco mejor, Emiliano. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Gracias, profe. Bien, de nada. Entonces, dependiendo del tipo de política que se lleve adelante, ¿sí? Se va a aumentar el gasto público o no. ¿Qué pasa específicamente en Argentina? ¿Sí?
En Argentina, ¿qué pasa? Hay diferentes formas de aumentar el gasto público. Por ejemplo, aumentar el gasto público puede ser a través de contratación de empréstitos, ¿sí? O de préstamos, que pueden ser de origen externo, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, o de origen interno, por ejemplo, después vamos a hablar de deuda, ¿no? O puede ser de origen interno, por ejemplo, a través de la emisión de bonos, ¿sí? De esa forma, el Estado, ¿sí?, justifica de alguna forma que ese ingreso extra que va a obtener lo va a utilizar para aumentar el gasto público. Ahora la cuestión es, si realmente el Estado, cuando aumenta el gasto público, destina ese aumento, por ejemplo, vamos a decir, de ingresos que recibe a lo que dice que va a hacer, ¿sí? Por ejemplo, si se llega a cortar, volvemos, pero aclaro esta cuestión. El último gobierno, ¿sí?, el gobierno de Mauricio Macri, sabemos que obtiene un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Se acuerdan que llegó en unas partes, que llegó una parte, después llegó otra parte, de la cantidad de dinero que le había prestado el Fondo Monetario Internacional? Supuestamente ese dinero era para generar mayor inversión, mayor producción y demás, pero ¿qué pasó? El Estado también realizó otros gastos. ¿Sí? Entonces, por ahí en unas semanas, considerando que teníamos que contener el dólar también, ese dinero se fumó, vamos a decirlo por así decirlo. ¿Sí? Lo mismo pasa con, no solamente con la contratación de préstamos, sino también con el dinero que se obtiene de los impuestos. ¿Sí? Muchas veces el Estado, vamos a hacer acá una crítica, no, independientemente del gobierno que estemos hablando, ¿sí? Después lo vamos a ver y les traje unos gráficos, la cantidad de dinero, ¿sí?, que se gasta, por ejemplo, en personas y en salarios y en personas que trabajan y, vamos a decir, participan en el Estado, vamos a decir, en sí mismo, ¿sí?, que no trabajan en el sector privado, sino que trabajan en el sector público, por así decirlo. Entonces, por ahí de los ingresos que recauda el Estado, ¿sí?, vamos a decir de la cantidad de impuestos que puede recaudar, la mayoría de la masa de esos impuestos que se recaudan son destinados al pago de trabajadores del sector público. Y no estoy hablando acá solamente de el maestro que trabaja en la escuela pública o el médico que trabaja en el sector público, sino también están incluidos dentro de ese gasto los puestos políticos. Y ahí viene la conjugación de si hay puestos políticos puestos, si hay puestos políticos en donde viene un gobierno y dice, bueno, había, como pasó en el gobierno anterior también, había estas ministerios, vamos a cambiar los ministerios, entonces generamos más puestos de trabajo en relación al poder del Estado, ¿sí? O también podemos decir, hay más subsecretarías, menos subsecretarías o demás, ¿sí?, dependiendo de la organización que busque el Estado. Lo que no se puede, y creo que es críticamente correcto decirlo, es generar, si sabemos que, supongamos que nuestro gasto, el gasto público representa el 80% de sueldos, por ejemplo, de personas que están en puestos políticos, ¿sí?, ahí hay una cuestión que está en desajuste total, porque yo no puedo pagar de mi gasto público el 80% ser salario, por ejemplo, de puestos políticos. Entonces ahí creo que hay un desajuste entre lo que yo estoy ingresando al país con los impuestos que puedo recaudar, ¿sí?, y lo que estoy realmente gastando en un puesto político, ¿sí? Entonces creo que ahí hay un desajuste entre la cuestión de los salarios. Obviamente que sabemos que general estar en un puesto político de gran jerarquía tiene otras implicancias, es discutible, si quieren así decirlo, pero también es discutible la cuestión de los salarios, ¿sí? Puesto político que vemos que independientemente del gobierno que sea, los salarios son terriblemente elevados, o que tenemos asesor de un asesor, ¿sí? Y por ejemplo,
el político es uno solo y tiene 50.500 asesores que ganan muchísimo dinero. Entonces, creo que esa cuestión también es discutible en relación al gasto público. Como dijimos recién, no solamente es gastar en obra pública, sino también es el gasto de salarios, el gasto de otras cuestiones, donde creo que a veces el Estado, independientemente del gobierno, lo vuelvo a repetir, lo que menos quiere hacer es tocar el gasto público. Si quiere incluso gastar cada vez más, gastar cada vez más y no se generan en el país ingresos que puedan solventar ese gasto público. Cuando el Estado no puede solventar ese gasto público, porque obviamente si yo estoy gastando 80 y recaudo 40, me estarían faltando 40, ¿sí? ¿Qué hace el Estado en ese caso? Toma dos caminos. Un camino es la emisión monetaria, ¿sí? Otro camino es la deuda, ¿sí? Ya sea deuda externa o deuda pública, o vamos a decir deuda externa o deuda nacional, si quieren así decirlo, específicamente del sector de la población, o como ustedes quieran llamarlo, para llamarlo deuda pública, ¿sí? Eso en relación al tema de la cuestión de los gastos, porque después vamos a ver esta cuestión en qué gasta el Estado, ¿sí? Otra cuestión, ¿sí? Yo le puse acá el marco jurídico de la política fiscal. Acá, por ejemplo, nos cuenta dónde salen los recursos, ¿sí? En el artículo 10, donde la eliminación de las aduanas interiores, artículo 41, en donde el Estado debe asignar el presupuesto, ¿sí? Diferentes artículos que nos marcan más lo legal. Si no nos vamos a citar en lo legal, ¿sí? Sino, por ejemplo, en una cuestión muy importante, presupuesto, ¿sí? Hace unas semanas hubo una conferencia, ¿sí? Muy así, trendy topic, la conferencia del ministro de Economía, ¿sí? No solamente por lo que dijo del presupuesto y demás, sino por las cosas que se le escaparon con el micrófono prendido también, así que bueno, discutible la cuestión del presupuesto, ¿sí? El presupuesto, ¿sí? Es una autorización que tiene el Estado, ya sea el Estado nacional, provincial o municipal, para realizar el gasto, ¿sí? ¿De dónde sale ese presupuesto? Debe ser aprobado y está considerado en la Ley de Administración Financiera, que es del año 92. El presupuesto va a pasar por 4 etapas. La primera es la preparación del presupuesto, ¿sí? La segunda, sanción del presupuesto. La tercera, ejecución del presupuesto. Y la última, control del presupuesto. Esas van a ser las 4 etapas por las cuales va a pasar el presupuesto, ¿sí? En el primer punto, en la preparación, ¿sí? El presupuesto se va a elaborar a través de la oficina, yo acá le puse los puntos de cada una, ¿sí? Se va a elaborar a través de la Oficina Nacional del Presupuesto, que forma parte del Poder Ejecutivo, ¿sí? Esta oficina forma parte del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, a través del Ministerio de Economía y Hacienda. El presupuesto se va a elaborar o se va a presentar en forma anual. Ahora después va a venir seguramente la pregunta de qué pasa si no se aprobó el presupuesto. Bueno, eso después lo vemos un poquito más adelante. En ese presupuesto, es decir, nosotros vamos a preparar el presupuesto como si hiciéramos el presupuesto de una empresa para todo el año, ¿sí? Y se va a hacer en forma anual. En ese presupuesto, ¿sí? Se deben enumerar los gastos, los recursos estimados que se van a, vamos a decir, se deben enumerar los ingresos que se supone que se van a obtener, ¿sí? Y algunas otras fuentes de financiamiento. Por ejemplo, si el Estado va a emitir bonos, ¿sí? Si se llega a abortar, volvemos. Si el Estado, pues falta un minutito, si el Estado va a obtener un préstamo, si va a aumentar los impuestos, qué tipo de política fiscal va a llevar adelante, tiene que estar aclarado en la fuente de los ingresos, ¿sí? El cálculo de gasto deberá especificarse por rubro y exponer el impacto de cada uno de ellos. Es decir, vamos a suponer, vamos a gastar en educación. ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Y qué impacto va a tener sobre el presupuesto? Por ejemplo, ese gasto representa del presupuesto el 5%, ¿sí? Del presupuesto total. ¿Qué impacto va a generar cada uno de ellos? También deberá asociarse a la fuente de financiamiento y la evaluación de la oportunidad del mismo. Es decir, gastamos en esto, ¿sí?
y se va a obtener de este financiamiento. Por ejemplo, vamos a gastar 5% en educación y lo vamos a obtener del impuesto a las ganancias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde se va